Además de este fenómeno, podemos también calcular a Nusselt para convección forzada, como una función del número de Prandtl ya mencionado, y el número de Reynolds, que también ya hemos mencionado, que de lo que habla es de cómo es el régimen de flujo del fluido cuando éste se mueve a partir de una fuerza externa, como lo puede ser un ventilador, una bomba, etcétera. Entonces, este número lo hemos definido como la correlación entre fuerzas inerciales del fluido entre sus fuerzas viscosas. Esto es igual a lo que sería la velocidad característica del fluido, una longitud característica por la cual a través se mueve y su viscosidad cinemática. Cuando este número es elevado, el movimiento del fluido es gobernado por las fuerzas inerciales y es desordenado, turbulento, difícil de escribir matemáticamente. Mientras que si el número de Reynolds es bajo, las fuerzas viscosas son las que están dominando el proceso de transferencia de cantidad de movimiento, y por lo tanto el movimiento es ordenado, laminar, bastante controlado por la resistencia al flujo manifestada en la viscosidad. Una vez que los científicos hacen pruebas sobre diferentes geometrías de superficies, distintos fluidos, distintos valores de Reynolds, de Prandtl, de Grashof, pueden obtener ecuaciones matemáticas que les ayuden a relacionar estos números. El proceso puede llegar a ser complejo. Vamos a tratar de ilustrar cómo se utiliza esto para poder resolver problemas ingenieriles. Por ejemplo, tenemos que un ejemplo del libro de Sengel de transferencia de calor y masa. Es un ejemplo que se encuentra en el capítulo 7, donde nos dice que hay un tubo por el cual circula vapor de una cierta longitud y un diámetro de 10 centímetros. Es lo suficientemente largo, tiene un diámetro de 10 centímetros y no nos interesa su largo, pero podemos hacer el cálculo por unidad de longitud de este. Entonces nos dice además en este problema que a través de él pasa vapor, como ya lo mencioné, y esto logra que la temperatura superficial del mismo sea de 110 grados Celsius. Por alguna razón, obviamente muy insegura, este tubo mantiene a la intemperie, por lo cual se desea calcular cuál es su velocidad de transferencia de calor. Queremos calcular esto por unidad de longitud. Vamos a suponer que esto está a la intemperie, aire a una atmósfera de presión. Además, bueno, en este caso, por el tubo hay un flujo de aire cuya velocidad es de 8 metros sobre segundo. Entonces, pues son las cosas son los datos que hay que tomar en cuenta. Primero que nada, hay que saber que las propiedades del aire deben de calcularse a la temperatura de la película de la que ya hemos descrito anteriormente, donde teorizamos, y no es solo teorizar, sino se ha observado experimentalmente, que siempre hay una película de líquido estancado, de fluido estancado, que hace que la resistencia de transferencia de calor sea tal que podamos más o menos deducir o aproximar un modelo que la variación de temperatura en esa franja es lineal. Si quisiéramos
sacar su temperatura, pues sería un promedio de la temperatura de la superficie y la temperatura de los alrededores. Eso sería la temperatura de la película. Entonces, cuando busquemos las propiedades del aire, en este caso nuestro fluido circundante, vamos a buscarlas a esa temperatura. Estas propiedades obviamente van a ser utilizadas para calcular, por ejemplo, el número de Reynolds. La temperatura de la película entonces va a ser, otro dato que no mencioné es cuál es la temperatura de la corriente de aire. Esta temperatura de la corriente del aire es de 10 grados Celsius. Entonces vamos a calcular la temperatura de la película, que sería 110 grados Celsius más 10 grados Celsius dividido entre 2. 110 más 10 serían 220 entre 2. Entonces, en este caso, estaríamos llegando a una temperatura de 60 grados Celsius. A esa temperatura vamos a buscar las propiedades del aire como gas ideal. Estas tablas vienen reportadas en el apéndice A15 del libro de ya antes mencionado. Ahí podemos encontrar valores como la conductividad térmica del aire de 0.02808 watts sobre metro grado Celsius o grado Kelvin, la viscosidad cinemática de 1.896 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo, y también el número reportado de Prandtl para esas condiciones, 0.7202. Entonces calculamos primero el número de Reynolds. El número de Reynolds es la velocidad característica del aire por la longitud característica entre la viscosidad cinemática. En este caso es simplemente la velocidad del aire multiplicado. Vamos a considerar en este caso que el flujo es transversal a la superficie de nuestro sólido, que en este caso sería un cilindro, y por lo tanto vamos a usar la longitud característica como el diámetro y su viscosidad cinemática. Entonces, si sustituimos estos datos, 8 metros sobre segundo, por la longitud característica, que en este caso son 10 centímetros o 0.1 metros, y lo dividimos entre 1.896 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo, encontramos el número de Reynolds igual a 4.219 por 10 a la 4, sin unidades. Es importante hacer énfasis en que este número es el que me va a determinar qué ecuación voy a utilizar para calcular el número de Nussen. Este número, este número me dice que en este caso voy a usar una ecuación que está dada por nuestro autor Sengel. Es una correlación en este caso obtenida a partir de una tabla que nos proporciona este numerito. Es una ecuación un poquito complicada, un poco rebuscada. No sé, que ya sabemos lo que significa. Es igual a 0.3 más 0.62 por Reynolds a la 1 medio por Prandtl a la 1 tercio, dividido eso, hasta aquí, perdón, dividido eso entre 1 más 0.4 entre Prandtl elevado a la 2 tercios. Aquí es elevado a la 2 tercios. Y después ese numerito es elevado a la 1 cuarto. Todo este numerito es elevado a la 1 cuarto. Y después todavía es multiplicado por otro factor, 1 más Reynolds
sobre 282.000 y luego esto es elevado a la 5 octavos y por último es elevado a la 4 quintos. Esta ecuación complicada fue deducida por los ingenieros Churchill y Bernstein. Usando este numerito o esta ecuación, ya no haré la sustitución, por favor de corroborarla. El número de Nusselt calculado sería igual a 124. De ese número despejamos con los demás datos dados lo que vendría a ser H. Y H sería en unidades de watts sobre metro cuadrado, grado Celsius, grado Kelvin, sería igual a 34.8. Ahora, eso lo multiplicamos por el área de transferencia de calor, por la diferencia de temperaturas, donde el área de transferencia de calor, pues es la envoltura de ese cilindro. El problema nos dice que lo hagamos por unidad de longitud de el tubo, entonces vamos a calcular que esa área sería la circunferencia sub pi por diámetro por ese largo 1 metro. Esto sería igual a pi por 0.1 metros al cuadrado, lo cual nos daría un valor, en este caso, de 0.314 metros cuadrados. Entonces, utilizando la fórmula para Q de convección que ya me habíamos mencionado, que es H por A por delta T, esto nos sería igual a multiplicar esto por la diferencia de temperaturas, que sería 100 grados, y obtenemos que el resultado obtenido son 1093 watts de energía, con lo cual podríamos encender incluso 10 watts de los foquillos de las bombillas antiguas, de las que no ahorraban energía. Entonces este tipo de transferencia de calor, de esta pérdida de transferencia de calor, es indeseable en la industria, además de que son condiciones de inseguridad para los obreros que podrían resultar quemados. Este ejemplo tan simple, tan sencillo, viene explicado en el libro de Sengel, más otros ejemplos para otras geometrías. Favor de checarlos para tener una idea más elaborada de cómo es que nace esta teoría. Publicaré cuáles son las lecturas que se deben de hacer.